Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar. Muchas gracias. Les saludamos desde la oficina de Caseware para Latinoamérica en Costa Rica. Para nosotros es un gusto que nos acompañen el día de hoy en este webinar, el segundo de nuestra serie 2014, que versará sobre el tema de la metodología de auditoría continua, retos y lecciones aprendidas, el cual será dictado por nuestro amigo y colaborador de la empresa, el señor Julio Yoli desde Panamá. Julio es socio de BDO Panamá y tiene una gran experiencia en temas de consultoría, seguridad, riesgos, auditoría y el uso de la tecnología de la información aplicada a estos campos. Agradeciendo nuevamente a todos por su amable compañía, les dejo en manos de Julio. Adelante, Julio. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a estar hoy repasando varios temas sobre la metodología de auditoría continua. Y un tema interesante lo que menciona nuestro amigo Ronnie es que ya llevamos varios años, inicialmente en PwC, ahora estuvimos en BDO y vino el tema regional, pero también estamos muy vinculados a los temas de la IA en lo que respecta a los temas de las mejores prácticas. Y a lo largo del tema de la auditoría continua vamos a estar viendo algunos elementos interesantes de la transición de lo que fue en su momento los planes de auditoría basadas en riesgos. Hubo un momento que también se hicieron auditorías basadas en procesos previos con el tema de SOX y vamos a ir viendo cómo poco a poco todos estos elementos se van integrando hasta llegar al proceso de lo que es la auditoría continua. Y también vamos a estar diferenciando algunos conceptos, porque en el mercado se tiende a veces a confundir el concepto de monitoreo continuo con auditoría continua y más aún el concepto nuevo que ya cada día se está viendo más en el mercado también, que es el aseguramiento continuo. Para tal efecto, vamos a estar viendo ahora la agenda. Y antes de ver los aspectos que mencioné que vamos a estar abordando en la presentación, quería comentarles que si bien es cierto una transición, el tema de la auditoría continua no es un tema nuevo y realmente de los estudios que hay en el mercado, uno de los que más se acerca a lo que fue el proceso de auditoría continua se vio más allá alrededor de los años 1969 y tenía que ver principalmente con una empresa de telefónica que en su momento ustedes saben que era rey en el mercado, que era AT&T, y ellos realmente tenían una situación muy delicada. Empezaron a detectar muchos errores en lo que eran las revisiones en las auditorías que estaban realizando, pero imagínense la cantidad de datos e información que se genera de cada llamada y a nivel nacional en Estados Unidos. Y luego ellos decidieron enfocar la revisión a hacer auditorías de extensas bases de datos, pero se dieron cuenta que después de hacer la auditoría y comparar la información, también había una brecha de tiempo en ser más preventivos. Y es así que ellos deciden avanzar en este proceso de desarrollar un mecanismo que les permitiera a ellos poder revisar gran cantidad de datos, pero detectar cualquier excepción en el momento que se dieran estos eventos y que estas alarmas los pudieran a ellos facilitar el actuar y no fueran tan detectivos. Este estudio de estas dos personas realmente se ve como uno de los temas más grandes desarrollados por el impacto en la información que se revisó y cómo los ayudó a ellos a reducir mucho tiempo y a ser mucho más efectivos en el proceso de las auditorías que están realizando hasta ese momento. Viendo este enfoque, quiero compartirles algunas definiciones. Hay muchas definiciones interesantes en el mercado, pero lo más clave es que obviamente esto va a ser una auditoría que hacemos en tiempo real. Y el concepto común de la calle es una auditoría que hablamos que es de 24/7, o sea, 24 horas al día. Hay muchas definiciones. Una de ellas obviamente habla de la evolución con la relevancia de la aplicación potencial en empresas contemporáneas. Esto ya lo sabemos, pero lo importante aquí es que habla mucho de poder procesar gran cantidad de información que se genera una empresa a través de sistemas financieros, verificarlos de manera continua y en ese proceso de verificación de manera continua poder, disculpen que hubo un ok, vamos a regresar acá. En ese proceso de revisar esa información de manera continua, poder detectar una habilidad en un control, pero también poder ver alarmas de posibles riesgos que se pudieran estar presentando. Entre esas definiciones, la más sencilla es obviamente hacer auditorías o evaluaciones de controles y riesgos con mayor frecuencia. Y regresamos al concepto inicial de que sería hacer una auditoría 24/7. O sea, yo tengo mi programa de auditoría anual,
ese programa de auditoría anual, si está basada en datos e información financiera que está muy pegada con mi plan de auditoría, yo desarrollo los procedimientos para que se realicen 24 horas al día y cuando hay una excepción, el sistema me estará informando a mí inmediatamente de cualquier excepción para que yo establezca un plan de acción. Más adelante vamos a ver cómo el modelo también cambia bajo el concepto tradicional de la auditoría para poder hacer todavía el proceso mucho más efectivo cuando ya se detecte una alarma o una situación en lo que es la excepción. En el enfoque tradicional, como les mencionaba anteriormente, hacíamos un plan de auditoría normal, hacemos el plan de auditoría y la auditoría iba a hacer las revisiones. Pero ¿qué pasaba? Se suponía que inmediatamente cuando se hacía una recomendación y se estableció un plan de acción que las áreas auditadas iban a implementar en las empresas, inmediatamente el tema de los controles podía estar en un proceso de aumento, porque ya hicimos una recomendación y ya las áreas, si las implementaron, van a aplicarlas. Pero muchas veces en el tiempo hay controles que se van relajando. Y el concepto también internacional a veces se habla del entierro del control, porque en el proceso después de la revisión, cierto tipo de procedimientos de controles se van relajando y ya no hay una efectividad real de que ese control se esté aplicando efectivamente todos los días de la manera para la cual se había generado una recomendación para mejora de la aplicación del mismo. En el enfoque de auditoría continua, ya viendo un poco la revisión que les mencioné anteriormente, la efectividad de controles se va a mantener por niveles aceptables porque ya vamos a estar probando cada uno de estos controles de manera continua y cualquier excepción vamos a estar reportando inmediatamente o poco después de que el evento haya ocurrido y no teníamos que esperar hasta el siguiente año cuando vayamos a hacer la auditoría para poder volver a verificar si efectivamente los procedimientos se están aplicando. Entonces, este enfoque es mucho más efectivo porque ya en el plan anual tenemos un plan donde establecemos procesos de una revisión anual y ahora estamos muy de moda con el tema de las auditorías plurianuales, pero son procesos trimestrales o mensuales. Pero en el esquema de auditoría continua, la revisión se va a hacer de manera inmediata y las excepciones van a ser detectadas también de la misma manera. Si vamos viendo un poco el tema de los controles, ya estamos viendo que ya bajo este esquema es un esquema más lineal, porque las auditorías vamos a poder estar haciendo de una manera mucho más efectiva y no vamos a tener que estar haciéndolos ya sea anualmente o trimestralmente o semestralmente como actualmente se están realizando. Y esto nos permite ser mucho más efectivos en este proceso. Vamos a ver un poco la metodología de hacer todo este proceso. Como les hablaba en la etapa inicial, el proceso de la auditoría continua no debemos verlo solamente como un elemento meramente técnico, porque si ya tenemos las herramientas para análisis de datos como idea, ya somos expertos haciendo pruebas, pero muchos estamos vinculados tal vez a SOX, estamos vinculados tal vez a un enfoque de auditoría basada en riesgos y tenemos que partir de la base de todos estos estándares que el Instituto de Auditores Internos a nivel global, el Instituto de Auditores Internos a nivel global nos sugiere a la hora de desarrollar nuestros procesos de auditoría. Y como el enfoque es riesgos, procesos, un elemento clave en este elemento sería que conociéramos la estructura organizacional de nuestras empresas. Tenemos que entender muy bien cuál va a ser el área sobre la cual vamos a aplicar el proceso de auditoría continua. Es muy importante que yo pueda identificar las áreas y las actividades que las personas realizan. Y otro elemento también es conocer las ubicaciones, porque puede que tengamos que hacer pruebas sobre sucursales, sobre agencias, y es bueno tenerlo también dentro del espectro de las revisiones que vamos a estar realizando. Otro elemento importante es para que este plan de auditoría continua sea vigente, es que conozcamos el plan estratégico de nuestras organizaciones, porque cualquier proceso de auditoría que yo vaya a realizar para el presente, si en la empresa están pensando dentro de unos años automatizar procesos, adquirir nuevas oficinas, ampliar la gama de personal, puede ser que lo que vaya a diseñar ahora no sea en vigente para el futuro. Entonces es muy importante que en esta etapa también conozcamos el plan estratégico y esto está muy alineado también con el concepto de auditoría base de riesgo que la misma IA a nivel global también nos sugiere que hagamos los auditores. Así que si se dan cuenta, todo está relacionado. Teniendo en cuenta la estructura, las ubicaciones, conocer el plan estratégico de los próximos años de nuestras organizaciones,
El otro elemento clave sería conocer las áreas de negocio o las unidades de procesos importantes que están asociados a esa estrategia. O sea, es muy importante que este elemento realmente sea algo que le dé valor a la organización del punto de vista de las recomendaciones que nosotros vayamos a realizar. Teniendo ya el mapa de todos los procesos importantes, veríamos los procesos más críticos, aquellos que realmente por el volumen, por la información financiera que generan, son elementos claves o que hay que prestarle mayor atención en cada una de las empresas que nosotros estemos trabajando. Una vez que tengamos estos tres elementos, ahora vendría el elemento importante y clave para el proceso de auditoría continua. Sería verificar de esos procesos cuáles tienen una alta dependencia de tecnología, o sea que están basados en sistemas de información, en esquemas de base de datos, en datos que estén en los sistemas automatizados, o sea que la información esté automatizada. Ese es un elemento importante que ya deberíamos ir recolectando en este momento. Estas ya son las áreas que nosotros como auditores deberíamos estar evaluando y como les decía, está muy relacionado con el proceso de auditoría basada en riesgos también. Y en esta etapa ya debemos centrarnos en de los procesos críticos que ya habíamos seleccionado, tomando en cuenta el organigrama inicial con la ubicación y la estrategia de la organización. Ya ahora vamos a seleccionar todos estos procesos críticos que hemos detectado que tienen una alta dependencia de información que se va a generar de manera automatizada en los sistemas de información. Un elemento importante aquí también es ver las métricas, porque puede darse el caso que nos va a ser muy difícil agarrar todos los procesos y llevarlos a todos directamente a un proceso de auditoría continua. Entonces, si ya tenemos un modelo de riesgos, el tema de revisar las métricas nos puede ayudar, porque obviamente vamos a priorizarnos en aquellos que tengan riesgos mucho más altos, o sea, riesgos que puedan afectar luego la estrategia de la organización. Otro elemento interesante también sería el analizar también esos controles automáticos que tenemos actualmente implementados que nos permiten en un momento dado mitigar gran parte de estos riesgos que hemos mencionado anteriormente. Una vez que tengamos los riesgos más altos, tengamos un conocimiento de estos controles automatizados, nos va a ser mucho más fácil poder ver los principales candidatos que serían los que estaríamos utilizando para un proceso de auditoría continua. Vamos a ir viendo algunas categorías. Tal vez muchos de ustedes no están familiarizados con el tema de riesgos, pero cuando vayamos a trabajar bajo un esquema de riesgo, es muy útil también que los riesgos los categoricemos. Ya habíamos hablado anteriormente de entender la estructura organizacional, de ver un poco el tema de las ubicaciones, por si hay agencias o sucursales críticas en lo que es la parte financiera de la organización. Ya habíamos hablado de los procesos que soportan toda esa operación de estas áreas que hemos mencionado y vimos el tema de la automatización, pero a veces para poderlos analizar es bueno tener los riesgos organizados de una manera estratégica. Aquí estamos dando algunos ejemplos, pero entendemos que muchas empresas pueden categorizar sus riesgos de diferentes maneras, ya sea un sector financiero, si estamos hablando de bancos, a veces los categorizamos desde el punto de vista de las regulaciones bancarias, llámese muy relacionadas con Basilea, como es el caso de riesgo de crédito, mercado, etcétera, y ya en una industria podemos hacerlo de diferentes maneras. El tema de la categorización es clave para que podamos analizar de una mejor manera estos riesgos que nosotros vamos a priorizar en cuanto a los procesos automáticos que vamos a realizar bajo el esquema de auditoría continua, probando controles que los mitiguen a estos riesgos. Otro elemento clave es nuestra matriz. Aquí estamos colocando una matriz de 3 niveles. Entendemos que hay empresas que tienen matrices de 5. Hemos visto hasta matrices en muchos casos de 10 niveles. Pero el tema del impacto también va a ser clave, o sea, qué mecanismos vamos a usar nosotros internamente para poder calificar o priorizar esos riesgos. Aquí estamos dando algunos ejemplos en donde, por ejemplo, comentamos que un bajo sería, para este ejemplo en particular, bajo impacto de las operaciones y la habilidad para cumplir con los objetivos estratégicos, muy alineados al concepto de la IA, que el rol del auditor debe ser independiente, pero él mismo debe velar con su plan de auditoría
el logro de la estrategia de la organización. Así que estamos analizando también estos elementos en estos casos. En el esquema moderado ya estamos viendo que el impacto puede ser considerable, y cuando hablo de impacto considerable es que la organización puede haber establecido algunos mecanismos que faciliten el logro de esta estrategia, ya sea procedimientos, políticas, etcétera, pero que de igual manera requieren algún nivel de atención porque puede que se hayan quedado desactualizados en el tiempo. Y ya en el impacto alto, obviamente, si no se toman las acciones correspondientes de tener los controles apropiados, realmente puede haber un impacto muy alto de que la organización no cumpla con los objetivos que tiene trazados. Ya viendo el esquema de abajo de la probabilidad, ya ahí establecemos un mecanismo de numeración, pero como he dicho, estas escalas pueden variar de una empresa a otra, pero queremos recalcar que el esquema, la matriz de riesgo, es un esquema que a nosotros nos va a servir muchísimo en este proceso para poder saber qué procesos de nuestro plan de auditoría deberíamos priorizar bajo un esquema de auditoría continua. Una vez que tengamos, obviamente, el modelo de riesgo donde vimos impacto de probabilidad, ya sería cuestión de aplicar, obviamente, los cálculos o las fórmulas correspondientes. Y esas fórmulas ya saben que puede ser impacto por probabilidad, puede ser una fórmula de promedio ponderado, promedio. Las fórmulas también entendemos que pueden variar de una organización a otra, pero la combinación de estos modelos son los que nos van a permitir en un momento dado identificar cuáles son los procesos que debemos estar priorizando. Y aquí, por ejemplo, tenemos un listado de que esto lo van a tener ustedes disponible en el material que se les va a proporcionar. Una vez que hagamos la fórmula o los cálculos correspondientes, cómo estaríamos analizando cada uno de esos resultados de los riesgos para poder priorizar las actividades que vayamos a realizar dentro de nuestro programa de auditoría. Un tema que para nosotros también es clave es, tenemos una matriz de riesgo, pero en muchas ocasiones no entendemos bien los procesos de las empresas en las cuales estamos realizando el nivel de revisión. Ya teníamos, como mencioné anteriormente, el plan estratégico, ya tenemos las ubicaciones, el organigrama, tenemos los procesos identificados, sabemos los procesos que están basados en tecnología, pero si nosotros no tuviéramos esa información clara, pudiéramos apoyarnos en un esquema muy tradicional de la auditoría que son las narrativas. Pero estas narrativas pudiéramos realizarlas aplicando un proceso de diagramación. Este proceso de diagramación lo que nos va a permitir es, para todos esos ciclos o esas áreas o unidades de negocio que nosotros hemos detectado, vamos a tratar de hacer una revisión desde cuando se inicia esa operación hasta cuando se registra contablemente. La intención de esto es poder identificar claramente estos controles y de los controles que identifiquemos, confirmar también el nivel de automatización de cada uno de ellos. Esta puede ser una herramienta útil porque a veces tenemos la matriz, pero ya estamos hablando de qué controles son automatizados o no. Y a veces puede que la información no la tengamos muy clara. Entonces, el realizar una narrativa con diagramas de proceso previo al desarrollo de la matriz es un elemento que realmente nos puede ayudar para entender mejor lo que queremos auditar bajo el esquema de la auditoría continua. Veamos qué haríamos posteriormente. Cuando ya tenemos la matriz, el primer elemento, y este es un ejemplo de matriz muy básico, obviamente puede hacerse más robusto. El primer elemento sería ya el objetivo estratégico que ya hemos obtenido de anteriormente, que les mencionaba que eso para nosotros es importante porque queremos obviamente que emitir recomendaciones que permitan lograr la estrategia, pero también queremos saber qué tanto las pruebas que vamos a sugerir pueden variar de alguna estrategia ya vigente de la organización. El otro elemento sería tal vez describir un poco los riesgos que queremos en un momento dado evaluar o mitigar. Otro elemento importante sería colocar, como les comentaba anteriormente, el impacto de la probabilidad y la categoría correspondiente, porque como les mencionaba anteriormente, era clave que categorizáramos los riesgos para poderlos trabajar y analizar de una mejor manera. Un elemento también clave que les puede servir es el elemento de los tipos de controles. Aquí ya podríamos ir clasificando los controles automáticos,
los manuales preventivos y detectivos, tomando en cuenta que para el tema de auditoría continua usualmente vamos a hacer énfasis en los controles automáticos y los de carácter preventivo. Y puede darse casos también que tengamos que considerar elementos detectivos o correctivos, pero los principales para nosotros van a ser los controles que veamos automáticos y los controles preventivos. Hay un aspecto que también estaba en la matriz, que no lo recalqué, pero dependiendo del tipo de industria en que estemos nosotros trabajando también, ustedes podían ampliar estas pestañas colocando también algunos componentes que cumplan, por ejemplo, con COSO RM. Ya estamos hablando del COSO 2013, que ya tiene que estar prácticamente vigente a final de este año y que hace más énfasis en gobierno corporativo y habla más un poco de rol estratégico de las empresas y que los auditores debemos estar preparados para poderlo auditar. Ese tipo de elementos también podíamos utilizarlos para poder clasificar aún mejor nuestros riesgos. Si estamos en un enfoque de COVID, pensando que ya tenemos COVID-5 y que tal vez en algunas regulaciones de muchos países el COVID también es clave, también pudiéramos considerar estos controles para poder hacer relación de cuáles cumplen con también el COVID. Si estamos tercerizando servicios tecnológicos, también podemos considerar el ITIL. Y si estamos en instituciones bancarias y queremos ver la relación también con el Basilea 2 y ya estamos pensando en Basilea 3, también lo podemos hacer. La idea es que en esta sección vamos a ir analizando todas las regulaciones, pero muy importante es lo que acabo de mencionar, que es al final de ese análisis de delimitar claramente cuáles van a ser automáticos y cuáles van a ser preventivos y la derivación de los otros controles. Una vez teniendo esta información, tenemos la descripción del control. Esta parte es muy importante, al igual que todo lo anterior, pero esto es clave, porque estos controles que vamos a colocar acá, si usamos la herramienta del diseño de las narrativas con los controles ya bien definidos y claros, vamos a poder volcar estos controles en esta sección de la matriz. Si ya no tuvimos que hacer la narrativa y tenemos el conocimiento para armar las matrices, obviamente podemos colocarlos directamente. La única característica de esta descripción de los controles, cuando vamos a trabajar en temas de auditoría continua, es que en la descripción de los mismos tendríamos que hacer mucho énfasis en quién ejerce el control, la actividad del control, el sistema sobre el cual se hace control y la actividad o la opción del sistema que estamos aplicando cuando estamos realizando este control. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte de escribir el control tradicionalmente, quién lo realiza y cuándo se realiza, también es importante documentar los sistemas sobre los cuales se realiza esta actividad de control. Y seguidamente, obviamente, tenemos los responsables a nivel de cargos, porque acuérdense que habíamos analizado inicialmente el esquema del organigrama, ¿se acuerdan? Y hemos visto también las ubicaciones geográficas. Entonces acá la actividad de quién ejerce la actividad de control es clave porque serán elementos que tenemos que considerar cuando vayamos a hacer el diseño de las pruebas. Una vez tengamos toda esta información, el siguiente componente ya sería el diseño de las pruebas de auditoría continua, en donde los elementos claves en esta sección estarían muy alineados en el cumplimiento de todos los temas que vimos en la etapa inicial de la matriz, pero aquí estaríamos ya considerando la frecuencia de ese control que vamos a estar realizando, cuáles serían las áreas que estarían en un nivel de involucramiento en las pruebas que vamos a estar realizando, y esto no tiene que ser algo totalmente nuevo o aislado de nuestro plan anual o plurianual que estemos realizando. La idea es que el mismo programa de auditoría que estemos realizando, lo que haríamos es adaptarlo, incluirlo en el proceso de auditoría continua. ¿Por qué hago esa salvedad? La hago la salvedad porque en el caso de auditoría continua yo puedo realizar varios procesos simultáneamente. Si estamos hablando del tema de pagos, ¿sí? Y yo hago auditorías aisladas para revisar los proveedores, que las transacciones sean realizadas correctamente, si tengo temas que ver con transacciones bancarias, yo en esta etapa yo puedo incluir todos esos procesos y son automatizados dentro de una sola prueba de auditoría continua. Entonces, estos elementos realmente nos van a ayudar a reducir bastante tiempo y aquí estaremos detallando todas esas principales pruebas que en un momento podríamos estar realizando y que nos ayudan a reducir tiempo importante que actualmente la auditoría tradicional no se nos haría tan fácil realizarlos.
Recuerden que el tema de la matriz es una guía y es una herramienta que les va a ayudar a ustedes a organizarse de una manera mucho más estratégica a la hora de presentar esta información al comité de auditoría. Una vez que tenemos toda esta información lista, ya podemos volver a verificar el nivel de automatización de los controles que hemos identificado que tenemos que probar, tomando en cuenta los sistemas sobre los cuales los mismos se realizan. Debemos también ahora entender un poco qué tanto los controles que estamos analizando de estos sistemas son accesibles obtener la información de los datos de los sistemas de información. Eso es bien clave y en esta etapa, si yo soy auditor financiero, puedo apoyar mi auditor de sistemas, pero de igual manera, si ustedes requerían un tipo de asesoría y no tienen los conocimientos los mismos, ahí sí sería bueno que se apoyen en alguien que tenga un nivel de conocimiento para facilitarles este proceso. Porque aquí es clave en tener las fuentes de datos. No podemos programar unas pruebas de auditoría continua si al final los datos no los vamos a poder tener para poder hacer un proceso de revisión 24/7. Otro elemento clave es ver las herramientas de auditoría existentes. Puede ser que tengamos algunos sistemas queries que en la organización nos puedan generar la información, pero ya sabemos que hay herramientas en el mercado, que donde puede haber una idea que nos ayude parcialmente, o la herramienta de monitor que tiene obviamente Caseware también, que sirve para hacer estos procesos de auditoría continua. Entonces aquí habría que evaluar todos estos elementos de las herramientas que teníamos que utilizar para hacer este proceso. Veamos también las competencias del personal que nos puede ayudar en este proceso también, dado que al tener algún tipo de manejo de información tecnológica, es obvio que al final tendríamos que tener a alguien que conozca y que nos pueda ayudar en el análisis de estos temas. Otro elemento clave también es el tema de costo-beneficio. Estamos pensando en reducir tiempo para que ciertas actividades del plan de auditoría se realicen 24/7 y tenemos que evaluar qué tanto eso nos va a ayudar a reducir esfuerzo. Y no que vamos a tener que haciendo una inversión importante de tiempo para quedar igual como estamos anteriormente o estar muy volcados a temas tecnológicos que al final no nos va a permitir cumplir con ese objetivo de reducir los tiempos de auditoría. Así que este es un elemento que el auditor podía analizarlo perfectamente. Un tema interesante, y lo vamos a ver más adelante, es que durante todo este proceso, si bien es cierto, yo tengo mi contraparte de auditoría que pueda entender de temas de sistemas de información, yo debo tener una comunicación permanente con el área de tecnología, o sea, debemos manejar esa comunicación. Pero ustedes dirán, ¿por qué dejo a tecnología en esta etapa y no lo mencioné en la etapa inicial? Ustedes saben que usualmente en las empresas el área de tecnología es el área más ocupada que hay. Y si un auditor llega y le pide algún tipo de orientación para poder ver datos, etcétera, rara vez tienen tiempo porque están más enfocados en la parte de negocio. Entonces, si tenemos un comité de auditoría en nuestras organizaciones, lo más importante sería, ya teniendo la información de la matriz, teniendo una información clara de qué procesos de auditoría continua queremos realizar, teniendo bien claro cómo vamos a reducir esfuerzo y tiempo y vamos a ser más efectivos y vamos a poder ya con estos procesos de auditoría continua corriendo 24/7, poder tener más tiempo a través de hacer más auditorías analíticas, otro tipo de auditorías de más enfoque a riesgo, a procesos. Ese tipo de beneficios son elementos que tenemos que tenerlos muy claros para poderlos presentar al comité de auditoría y a la alta dirección para que estén anuentes a este nuevo elemento que vamos a incorporar en la organización. Y que obviamente este nuevo elemento nos va a permitir ayudar muchísimo a ser mucho más efectivos en el sentido de ser independientes, pero emitir recomendaciones que ayuden al logro del logro del objetivo de la organización, pero hacerlo de una manera mucho más efectiva cuando hagamos la revisión. Entonces, ya con la aprobación del comité de auditoría, pudiésemos también verificar si en la organización hay algún elemento de el monitoreo continuo. Yo creo que en la lámina lo pasé un poco rápido hace un momento, pero un tema que era clave que ustedes supieran también es que cuando hablamos de auditoría continua hablamos del rol del auditor. Cuando hablamos de monitoreo continuo nos referimos a las pruebas que la organización puede tener para hacer verificaciones, para verificar que se aprueben los cheques, por ejemplo, efectivamente. Todo el sistema de monitoreo que la administración realice para poder supervisar, aprobar, puede ser monitorear que esas actividades se realicen correctamente, sería monitoreo continuo.
Pero cuando yo hago, lo formo parte de mi plan de auditoría, es auditoría continua. Y el esquema de aseguramiento continuo es cuando ya mi organización tiene un modelo de monitoreo continuo ya establecido y yo desarrollo mi plan de auditoría sobre esa actividad de monitoreo continuo y en conjunto logro lo que llamamos el famoso aseguramiento continuo. Y eso ya es un esquema más avanzado donde una organización ya tiene muchos procesos automatizados y el auditor desarrolla su programa de auditoría continua tomando en cuenta la medición de esa actividad que la administración tiene implementados y es algo que ojalá todos quisiéramos obviamente lograr. Así que hago el repaso en ese momento y es aquí porque uno verifica que tanto la organización tiene un modelo, un proceso de monitoreo continuo establecido, porque esto nos ayudaría a reducir mucho tiempo en lo que es el desarrollo de las pruebas. Ya en este momento, ya es el momento clave para volver a reforzar el involucramiento de tecnología para que nos cree los ambientes para poder obtener los datos y que la información se pueda obtener de una manera segura. Ya hacemos esta salvedad porque ya al tener una aprobación del comité de auditoría, lo más probable es que ellos van a tener que responder a apoyarnos en este proceso. Si mi empresa es una empresa muy pequeña y no tenemos un comité de auditoría, yo pude haber presentado el proyecto a la gerencia general o a los directivos de la organización si no tengo un esquema formal de un comité de auditoría. Pero si tengo el comité de auditoría, ya sería como quien dice el garante para que tecnología responda y nos apoye en este proceso de auditoría continua. Una vez que ya tenemos el aval de ellos, definiremos el alcance de cómo queremos hacer las pruebas, porque hay pruebas que pueden ser diarias de manera inmediata, habría que definir un poco ese alcance, y ese alcance obviamente va a depender del nivel de frecuencia del control que yo había identificado cuando estuve haciendo el tema del desarrollo de la matriz que vieron ustedes anteriormente. Y en este momento de la definición del alcance también voy a poder definir claramente la frecuencia de las pruebas que yo estaría realizando. Una vez que tengamos esta información ya lista, ya con el aval y el apoyo de tecnología, ya estaremos verificando todas las fuentes de los datos, estaremos buscando todas las fuentes de los datos que estaremos requiriendo, ya con un equipo combinado. Les sugiero que tengan a alguien destinado en el equipo de ustedes para que los apoye y que se empape, como decimos nosotros, pero más que empapar sería como que dice que tome como quien dice la responsabilidad de champion del proyecto de auditoría continua y sea el puente del mismo departamento de auditoría interna con el área de tecnología para facilitar este proceso. Yo sé que en muchos casos algunos de estos elementos se pueden tercerizar con un consultor, etcétera, para que los apoyen en ese proceso, pero si ustedes siguen toda la secuela o los pasos como los mencionado, lo más probable es que ustedes puedan manejar ya un nivel de entendimiento lo que ustedes desean para poderlo ya validar y ver con el área de tecnología para poder obtener toda la información. Una vez que ya tenemos la información y los datos para hacer las pruebas, todas estas herramientas tienen conexiones de BC, conexiones seguras que realmente permiten que se puedan reprocesar sin que haya ningún tipo de afectación al manejo, a la eficiencia, a los sistemas de información. El otro elemento sería ya validar un poco el tema de los accesos, porque no queremos hacer pruebas de auditoría continua que luego tecnología o cualquier área pueda entrar y manipular nuestras pruebas, por lo cual hay que validar bien el tema de los accesos a esas fuentes de información que estaríamos realizando y una vez que ya tengamos los datos de los sistemas de información y los accesos correspondientes, verificar la confiabilidad de la información que vamos a estar utilizando para el proceso de auditoría continua. Estos son algunos tips genéricos que les estoy dando basado en la experiencia de haber realizado este tipo de proyectos en varias empresas, inclusive en Copa, que realmente fue un proceso interesante por el volumen de datos que se maneja en una aerolínea, como en otras empresas que lo hemos realizado. Ya teniendo el tema de los tips de los datos, entonces podríamos ya desarrollar las pruebas como en un proceso piloto. Y las pruebas, curiosamente, las hacemos tratando de que las pruebas fallen. Ustedes dirán, pero ¿por qué quiere que fallen si ya pasamos por un proceso de diseño? Queremos que falle para ver qué tan eficientes van a ser y que en este proceso de las pruebas, cualquier falla que surja, podamos nosotros fácilmente hacer las correcciones y que no ocurran excepciones cuando nosotros ya estemos en el proceso, como quien dice, de producción. Por tal razón, cualquier falla que detectemos, investigaríamos las razones, temas como por ejemplo,
que el control se realizaba con 3 departamentos en vez de un solo departamento como yo pensaba, que de repente para la prueba no consideré las sucursales. Este tipo de detalles se pueden ir analizando para depurar bien nuestras pruebas, y una vez que ya tengamos la información depurada estaremos listos para poder reprocesar. Una vez que las pruebas de auditoría continua están funcionando correctamente, yo les hablaba que el modelo de auditoría continua es algo que nos reduce tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando hago auditoría continua ya no voy a emitir el famoso informe tradicional que tengo que imprimirlo y luego ir a discutirlo con las áreas. En el esquema de auditoría continua nosotros lo que hacemos son niveles. Esos niveles obviamente tienen que ser conversados con el comité de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una excepción que haya sido, por ejemplo, por dolo o falla o fraude, ya previamente uno realiza conversaciones con recursos humanos, con la parte legal, para establecer sanciones inmediatas. Si la excepción se puede dar por un error, se establecen los tiempos para que el área en la cual se hizo la revisión de repente pueda culminar la implementación en un proceso de 1 día o 2 días. Estos son temas que se conversan previamente, se logran acuerdos para que cuando ya se dé la excepción o se dé la alarma, inmediatamente ya haya un plan de acción previamente aprobado por la organización y por las partes relacionadas para que sepan cuál debe ser su actuar. Eso es bien importante que lo tomen en cuenta, y es por eso que se establecen estos niveles que tienen que ser consensuados, aprobados y conocidos por todos los actores. Pero si el control es un control que puede estar muy relacionado con una actividad de fraude, por ejemplo, ya uno previamente ya habla con recursos humanos, hablamos con la parte legal, como mencioné anteriormente, y se deja toda la información escrita para que si se da una excepción o una alarma, ya hay un plan de acción inmediato. Y en los casos menores, como les mencioné, que puede ser por un error interno, se establecen los tiempos en que las áreas tienen que responder y corregir. Obviamente, durante todo este proceso, el modelo de auditoría continua permitiría que el auditor esté anuente a los tiempos para poder, si no se responde en el tiempo previamente aprobado los niveles, se puede escalar la información ya sea al comité, si hay comité de auditoría, o obviamente o a la dirección, a la gerencia general, dependiendo del tamaño de las empresas. Pero todo debe quedar previamente escrito. Una vez que tengamos todos estos niveles, se evalúan si el modelo funciona, y si alguno de los actores, llámese el comité o las áreas sobre las cuales serían las revisiones, tengan algún aspecto que ellos consideren importante, que tomemos en consideración, nosotros como auditores pudiéramos evaluarlos y ver si lo incorporamos siempre y cuando no afecte nuestra independencia y el objetivo de las pruebas que nosotros queremos realizar bajo el esquema de auditoría continua. Viendo estos temas, quería presentarles algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, en algunos clientes que hemos hecho la revisión, les doy un ejemplo, un nivel 1. Envió la situación al dueño del proceso con copia a su superior. Esto implicaría la resolución inmediata del problema y un posible llamado de atención verbal. O sea, todo que ella previamente aprobado, ya sea por el comité de auditoría o la junta directiva, pero ya el área, si fuera el área, por ejemplo, de facturación o el área de ingreso, ya está anuente de que esta es la actividad que tendría que realizar. Envió la situación al encargado del área con copia a la alta dirección, integrar la solución inmediata del problema y un llamado de atención escrita. Eso va a ser los diferentes niveles. Acuérdense que como ustedes hicieron una evaluación de los procesos de los controles que ustedes van a aprobar, dependiendo del tipo de control van a haber diferentes tipos de excepciones, y esas excepciones se manejarían a través de estos niveles que estamos mencionando. Y como les hablaba del tema de fraude y estos casos críticos, en esta organización se definió enviar la situación al encargado del área con copia al comité de auditoría. Esto contemplaría la resolución inmediata del problema y notificación escrita con copia del expediente de las personas involucradas. En este ejemplo en particular, esta organización no quiso aplicar inmediatamente el tema del despido, pero hay casos que tenemos en los cuales las personas se despiden. Aquí les voy a pasar rápidamente algunos ejemplos de pruebas. Miren, de la matriz surgió este objetivo, esta prueba que ustedes pueden apreciar, verificar que se dé una depuración oportuna de información del maestro del proveedor y asegurar la calidad de la integridad de los datos de los proveedores. Aquí la frecuencia iba a ser diaria, y ven que en el alcance, a diferencia de cuando hacemos una prueba de auditoría, estamos colocando la base de datos del sistema que estaremos utilizando y el nombre del sistema de información para poder armar, como que dice bien, el programa de auditoría continua.
Aquí les presento otros ejemplos, los mismos obviamente ustedes van a tener acceso a los mismos y cualquier consulta también los podemos apoyar en el proceso, pero ahí es bueno que vean cómo se hace ya un objetivo, una prueba. Está la prueba, todo el detalle de las pruebas que se hacen en auditoría continua sobre los controles identificados, la frecuencia de las mismas y ustedes pueden ver siempre la base de datos o la información de datos que estaremos utilizando. Otro elemento interesante es que estos procesos al final se generan reportes muy estratégicos. Estos reportes usualmente ustedes los van a manejar para que ya se puedan presentar ya a nivel estratégico en su comité de auditoría o a nivel de la gerencia, para que se vea a través de las revisiones que estamos realizando cómo se están presentando estos resultados o el resumen de los eventos que se han detectado en un periodo de acuerdo a la reunión que ustedes tengan con los comités. Hay comités que se reúnen mensualmente, hay personas que presentan informes mensuales a la gerencia general de cómo han sido los eventos y la idea es presentar esto de manera muy estratégica y el tema de las gráficas es algo que ayuda. Y aquí también quiero compartirles los tableros de mando porque también nosotros manejamos, cuando ya el proceso es cíclico, ustedes pueden incorporar los tableros de mando para que todas esas pruebas se vayan reportando inmediatamente y ustedes como editores pueden estar anuentes de cómo se está desarrollando su plan de auditoría y evaluarlo inclusive a nivel geográfico. Estos son temas ya un poco más avanzados a los cuales ustedes puedan llevar esta revisión. Ya para concluir, es un tema bien complejo, tratamos de hacerlo prácticamente en una hora. Recuerden que el esquema no está divorciado de su plan de auditoría, es manejar un mismo esquema de auditoría basada en riesgos, considerando inclusive los elementos de auditoría de procesos, pero todos estos elementos al final nos van a permitir reducir esfuerzo. Acuérdense que el esquema de SOX cuando falló en Estados Unidos y hubo este escándalo financiero, fueron por fallas humanas. Si muchas de las actividades que tuviéramos que realizar fueran totalmente automatizadas, realmente el tema de los eventos que se dieron pudieran haber sido mucho menores. Y es por esto que este proceso de auditoría continua nos va a permitir hacer una auditoría con una mayor cobertura 24/7, de una manera mucho más preventiva y va a permitirnos probar controles, pero medir los riesgos en el momento de la ocurrencia de los mismos y no posteriormente siendo detectivos como en otras ocasiones. Y ya al final de todo este proceso, como siempre les recomiendo, ya buscar una herramienta robusta que les facilita llevar todo este modelo. Ya sabemos que Monitor lo realiza y otras herramientas también del grupo de Casework que también nos pueden permitir a ustedes cumplir obviamente con este proceso, pero muy alineado con un análisis que ustedes hagan previamente de sus empresas para que el mismo sea efectivo. Nuevamente a ustedes gracias por su tiempo y estamos disponibles para cualquier pregunta que puedan ustedes tener. Muchísimas gracias, Julio. Grandiosa exposición. Nos gustaría entonces iniciar ahora lo que es la parte de preguntas y respuestas. En el panel que aparece a la derecha de sus pantallas hay una sección que indica preguntas, así que los invitamos a realizar cualquier tipo de consulta que tengan por ahí a Julio. Y de hecho, Julio, aquí ya tengo varias preguntitas. Me gustaría iniciar con una que nos colocó por acá la señorita Paula Campos. Usted mencionaba el aspecto de tratar con los sistemas de información y que deben de ser solicitados a un informático. Y la señorita Campos consulta qué recomienda más usted, que el informático sea directo, un miembro del staff de la auditoría interna o una persona ajena y trabajando directamente para la administración. Esto más que todo en términos de la objetividad al momento de hacer el análisis de datos. Esa pregunta es muy interesante, por eso es muy importante que auditoría previamente defina bien sus matrices de riesgo, defina bien todo el esquema de las fuentes de datos para poder determinar si la información la pueda tener, obviamente, a través de su equipo, porque al final, como les decía, un tema son las fuentes de datos y otro tema serían los controles que pondríamos posteriormente para poder accesar a esa información. Entonces, cualquiera de los dos modelos que ya mencioné se pueden aplicar, pero siempre en cuenta, tomando en consideración cómo manejaríamos el tema de los modelos de seguridad para accesos a los mismos. Entonces, si yo tengo en mi equipo un auditor de sistemas que todos los años hace pruebas y entiende un poco el tema de los sistemas de información, él podría ser mi apoyo para yo poder obtener esa información y luego comunicarse con él de tecnología para asegurarse que tecnología nos dé la información que estamos requiriendo y apoyarme en ese proceso de los controles de acceso. Pero en los casos que mi perfil de auditor de sistemas
no maneja o no tenga un conocimiento de los sistemas porque su auditoría no llega hasta ese nivel, lo recomendable sería tener un tercero que nos facilite nada más el tema de las fuentes de datos, pero yo como editor responsabilizarme después de él manejar el tema de los controles para yo accesar mejor esa información y que sea bajo el esquema independiente donde yo como auditor tenga, como quien dice, la responsabilidad completa y no la tenga un tercero. Ok, muchísimas gracias. Acá le tengo otra más. Estamos llenos de preguntas, Julio, entonces prepárese por ahí para recibir varias. Y de Me... igual manera, si no nos da el tiempo, las preguntas también pudiéramos registrarlas y Sí, se les claro. puede contestar a los que no puedan vía correo o vía llamada a cada uno de ellos. Así es que de paso aprovecho para comentarles a todos que la sesión, por supuesto, está siendo grabada y va a ser también junto con las consultas que realicen puesta a disposición de todos ustedes para descarga. Por acá tengo otra que dice, si la auditoría continua le traslada la responsabilidad del monitoreo y corrección de los procesos específicamente al departamento de auditoría. No, para nada. Acuérdense que esos temas son segregados, hay que estar totalmente segregados. Recuerden que habíamos manejado dos escenarios. Puede ser que la organización tenga un esquema de monitoreo continuo, el área, y auditoría desarrolla un plan de auditoría para auditar ese proceso de monitoreo continuo. Pero el área es responsable de implementar las recomendaciones. Y por eso les hablaba del tema de los niveles. Porque un nivel yo le puedo dar al área un día, 2 días, 3 días, una semana, dependiendo del tipo de excepción, para que ellos implementen esa recomendación, obviamente preaprobada ya por el comité de auditoría, pero auditoría debe manejar un esquema independiente y el área responsable de hacer la implementación de la solución. Muy bien. Ya tal vez para ir disparando unas dos o tres más, vamos a ver porque tenemos el tiempo un poquito reducido. Me dice por acá el señor José Merlos si es necesario asignar a una persona a auditoría para que realice este tipo de procesos de auditoría continua. Ok, un tema importante y si ustedes se dieron cuenta cuando levantamos el tema de la matriz, había mucho proceso financiero y de sistemas, porque yo estoy automatizando mi plan de auditoría. Y lo que hemos visto en la experiencia que ha funcionado más es armar equipos combinados, como él les hablaba, los equipos champions, donde hay un financiero y una persona de sistemas para poder realmente reducir tiempo en nuestro programa de auditoría bajo el esquema que ya hemos utilizado anteriormente, por incorporando el elemento de de auditoría continua. Entonces, realmente esa combinación sería interesante que tuviera un equipo que estuviera obviamente enfocado a periódicamente ir viendo cómo se va incorporando más temas del programa de auditoría, el esquema de auditoría continua, porque como vieron en una sola prueba puede estar haciendo 10 procesos simultáneamente que anteriormente un auditor tenía que hacerlo individualmente. Pero el esquema de equipo combinado es lo más efectivo. Excelente. Creo, Julio, que, bueno, aquí ya tenemos muchísimas preguntas, pero tal vez son un poquito más específicas. Tal vez una más que tengo por acá, que me dice Claro. si una vez que ya hemos logrado implementar el proceso de auditoría continua, si en su experiencia es aconsejable que posteriormente se entregue el control de este proceso al dueño de las unidades de negocio para que de esta forma se empodere la prueba. ¿Qué tal su opinión sobre eso? Bueno, ese es un tema interesante porque obviamente tenemos que ser independientes, como mencionaba anteriormente, pero hemos visto casos en donde ya la misma empresa, por el tema de la estrategia, va ampliando sus procesos y en esos casos, dependiendo de la naturaleza de la prueba, la misma pudiera ser transferida al área auditada, pero auditoría tendría que establecer otro procedimiento de auditoría para poder auditar que ese proceso de monitoreo continuo lo estén aplicando correctamente. Entonces, al final siempre estoy auditando. Yo puedo transferir un procedimiento que yo tenía hace 5 años atrás, pero cuando yo lo transfiero al área, igual yo tendría que avanzar yo de auditoría continua o aseguramiento continuo, estableciendo un mecanismo que esa actividad que ellos tienen de manera automatizada la estén aplicando correctamente. Entonces no me desprendo totalmente del tema, pero siempre manteniendo un nivel de independencia y realizando mi rol de auditor. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Vamos a ver, por acá nos encontramos una que está, este, interesante. Nos dicen por acá que en su experiencia, ¿cómo ha sido el impacto de implementar la auditoría continua en el plan
anual de auditoría, en comparación con el esquema tradicional de realizar un proyecto de auditoría. La verdad que la experiencia ha sido muy buena porque como les comentábamos, siguiendo los pasos que dieron anteriormente, en las empresas priorizaron las áreas más críticas para la organización, para el logro de la estrategia de la organización, y a veces hacer esas auditorías les tomaban periodos muy largos y era muy difícil a veces cubrir todo el área. Porque obviamente muchos de mis clientes manejan muy bien el esquema de auditoría basada en riesgos. Así que una vez que tenían ese esquema ya identificado y se dieron cuenta que su empresa estaban muy automatizadas, simplemente pasaron todo el esquema de auditoría continua a esquema de auditoría continua de las áreas más críticas, porque ya saben que es un proceso que puede tomar más tiempo, y las áreas que eran más manuales pudieron ellos realizar más auditorías analíticas, por lo cual la experiencia nos ha enseñado que en el primer año realmente, ya incorporando dentro del plan anual, el nivel de esfuerzo de las personas se baja en un 30-35% de lo que tenían anteriormente en el esquema tradicional, y los auditores se les puede reasignar a hacer otro tipo de revisiones que a veces por el tiempo no les alcanza para poder cumplir con ese plan ambicioso que tienen. Y todos los auditores sabemos también que puedo tener un plan anual, pero todos los años me salen excepciones, me salen requerimientos de la gerencia, salen temas de auditorías específicas, auditorías especiales que tengo que realizar, y a veces esas auditorías me afectan a cumplir con mi plan. Pero si dentro de mi plan un 30% lo tengo esquema de auditoría continua, ese proceso puede seguir avanzando y yo podría disponer mejor de mi tiempo para poder atender esas auditorías especiales que todos los años siempre salen en todas las empresas. Muy bien, creo que entonces queda bastante bien evacuado ese punto. Acá recibimos una consulta del licenciado Carlos Guevara de ASEX. Es el señor Guevara, es bastante buen amigo nuestro acá en Costa Rica. Y él nos dice que de todo lo que usted ha mencionado, por el momento, entonces, podríamos nosotros llegar a afirmar que en un proceso de auditoría continua implementado en una organización, el director de TI básicamente se va a convertir en algún momento en nuestro socio estratégico. Sí es, realmente la experiencia que tenemos es en la etapa inicial, ¿no? En la etapa inicial en donde nosotros dirigimos lo que queremos y le pedimos que nos dé la fuente de información para nosotros hacer nuestra labor. Y realmente se crea ese lenguaje de socios en esa etapa inicial. Pero ya posteriormente, cuando ya nosotros tengamos la fuente de los datos, bajo la herramienta que utilicemos de una manera transparente y tengamos los controles de acceso a la información de una manera individual solo para auditoría, ya realmente el esquema estaríamos nosotros mucho más independientes, ¿no? Pero una etapa inicial se requiere ese tipo de conversación para que realmente podamos tener los datos que vamos a requerir auditar. Así que es un buen elemento poderlo manejar desde el principio, pero siempre apoyándonos al inicio, ya sea con el comité de auditoría o la gerencia general, porque la experiencia que hemos visto es que aunque yo le pida los datos como auditor, nunca tienen tiempo. Perfecto, Julio. Acá ya más que todo lo que estamos recibiendo son felicitaciones, entonces se las voy a estar haciendo llegar. Por acá nos dicen excelente exposición, muy bien la presentación y demás. Y por acá, Ives Rojas, junto con el agradecimiento por la sesión que nos acaba de dar Julio, por acá nos consulta. ¿Qué podría ser tal vez un departamento de auditoría que tiene por ahí escaso personal disponible en términos de recursos humanos, que tal vez no tiene bien organizado un comité de auditoría? ¿Qué clase de recomendaciones le podría dar usted para que ellos mejoren lo que es el proceso? Sí, yo tengo el caso casualmente de una fábrica, de una empresa familiar que es una fábrica de ropas y ellos tenían un esquema bastante similar. Y lo que se hizo fue hacer todo el análisis que van a poder verlo en más detalle en la etapa inicial y la información resumida porque lo que hicieron fue que hablaron con los dueños. ¿Qué es lo que ustedes quieren desarrollar? ¿Cuál es la meta de la organización? Focalizaron los procesos críticos, vieron cuáles podían ser candidatos de auditoría continua y llevaron el proyecto a los dueños, a la gerencia general, para que les auspiciaran o los patrocinaran el proyecto. Lo lograron porque obviamente ya cuando tienes toda la información la puedes presentar de una manera gráfica y rápida.
sin tanto detalle y después la organización le financió el proceso porque ellos no tenían tampoco auditores de sistemas, así que los apoyaron en esa etapa inicial y crearon los vínculos para que la empresa que les daba el soporte en el tema tecnológico los apoyara en el proceso. Entonces, en estos casos, realmente, si no hay un comité de auditoría, es muy importante que tengan la información bien estratégica y la presenten a la administración, porque la administración, ellos quieren ganar dinero, hay que usar un lenguaje, pero si ellos saben que esto los va a ayudar a ellos a minimizar riesgos de fraude y todos estos tipos de temas que se dan cuando no aplicamos los controles de manera adecuada, siempre nos van a apoyar para desarrollar estos proyectos y ese es el mejor consejo. No hacer algo muy elaborado, muy grande, hacer un análisis y llevar la información puntual de cómo la organización se va a beneficiar cuando ya adoptemos este proceso y lograr el sponsor de la organización para apoyarnos. Acuérdense que hay un elemento de costo-beneficio y si yo veo que yo puedo estar revisando 10 o 20 procesos de la organización para ver si se está realizando correctamente de una manera efectiva con mi equipo reducido de auditores, tengan por seguro que la organización nos va a querer apoyar en ese proceso. Muchísimas gracias, Julio. Ya acá para ir haciendo el cierre, le voy a ceder la palabra al director de nuestra oficina de Caseware para América Latina, el señor Rafael Palomo. Bueno, yo quisiera, a nombre de Caseware Latinoamérica, darles las gracias por la participación en este webinar y quisiera reiterar nuestro compromiso de seguir capacitando a distancia de esta manera tan profesional con temas de fondo. En esta ocasión le agradezco a Julio el esfuerzo que hizo por preparar este tema para la empresa, para la compañía y decirles que nuestra próxima sesión está pactada para la tercera semana de noviembre. Los vamos a estar invitando a todos los que participaron hoy. Siempre vamos a circular invitaciones. Vamos a tener, Dios mediante, nuestro representante en Argentina, Rodolfo Suster, que nos va a hablar también de un tema muy interesante. Ahí pronto se los haremos llegar. Pero en todo caso, les agradecemos muchísimo. Cualquier cosa, si ustedes tienen alguna inquietud sobre las soluciones que nosotros ofrecemos, ahí les queda nuestra página web para que la consulten. Muchísimas gracias y que pasen un feliz día y el resto de semana. Que Dios los bendiga a todos. Que estén muy bien todos y cualquier consulta sobre la materia, estamos también disponibles a través de Caseware para asistirle en cualquier consulta que tengan sobre el proceso de auditoría continua, asesoramiento continuo, monitoreo continuo que quieran realizar en sus empresas. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días.